Nos vamos ahora a información internacional. Isel Guerra nuevamente nos visita aquí en el estudio. Isel. Sí, en esta oportunidad para hablar de Perú. Continúa el conteo de votos, por cierto, en la nación vecina, pero ojo con algunas actualizaciones importantes, porque el candidato de izquierda, estamos hablando de Roberto Sánchez, ha logrado avanzar al segundo lugar cuando ya se ha contado el 90% de las actas. Queda por lo demás bastante trecho, sin ir más lejos, ese 10%, pero ojo con ese cambio, porque pasó del sexto lugar al segundo en medio del recuento de los votos, particularmente de la zona rural. Era algo que ya advertíamos el día de ayer, Seba, sin ir más lejos, en este mismo mesón, donde si bien Rafael López Aliaga, ¿no?, este candidato de ultraderecha, se mantenía en una segunda posición con el 12% aproximadamente de los respaldos, ya algunos analistas adelantaban esta posibilidad que finalmente se ha concretado en estas últimas horas, en este drama a cámara lenta, como lo han bautizado incluso algunos medios, porque han pasado más de 48 horas tras el cierre de las mesas. Se han demorado muchísimo, ¿no? Y ahora con esta modificación bastante importante, por tanto, al menos hasta esta hora, el próximo 7 de junio se enfrentarían en una segunda vuelta Keiko Fujimori y el candidato de izquierda. Aunque, ojo, hay que también esperar, por cierto, la contabilización total de estas actas procesadas y con, ojo, una diferencia de apenas 20.000 votos entre Roberto Sánchez y quien es su rival, el de la ultraderecha, Rafael López Aliaga. Es poquísima la diferencia que hay a esta hora entre estas dos figuras. Es muy poco, realmente muy poco, y abre un escenario bien distinto si gana uno u otro, definitivamente, sí, ¿no? Exactamente, eso podría complicar o beneficiar las aspiraciones de Keiko Fujimori. Definitivamente. Sin duda que por lo demás, recordemos, está optando por cuarta oportunidad en un proceso electoral. Ojo también con la situación del voto del interior del país. Esto ya había ocurrido por lo demás el 2021 y en otras oportunidades con Pedro Castillo, que también logró avanzar debido al respaldo que tenía en el interior de la nación peruana. Y ojo también con la cercanía evidente que existe entre, en este caso, Sánchez con Pedro Castillo, el expresidente de este país. De hecho, sin ir más lejos, Sánchez ha hecho esta campaña con este sombrero de ala ancha que le regaló en su momento Pedro Castillo cuando estaba en la cárcel. Recordemos que él está cumpliendo esta condena por este fallido autogolpe de Estado. Y de hecho, Castillo, en una de las audiencias, pidió que votaran precisamente por Roberto Sánchez en medio de esta elección polarizada, altamente fragmentada también, teniendo en cuenta que hay 35 candidatos. Y claro, con estas declaraciones que también hemos escuchado, sin ir más lejos, de Rafael López Aliaga, que está apuntando allí una especie de narrativa de fraude, aunque, sin ir más lejos, una de las misiones de la Unión Europea, que participó, por cierto, como veedor de este proceso, ha descartado cualquier irregularidad, pese a lo que ocurría el día domingo, ¿no?, con la falta de material, por ejemplo, impidiendo que unas 63.000 personas pudieran ejercer su derecho a sufragio, que finalmente se concretaba el día de ayer. De hecho, sin ir más lejos, Rafael López Aliaga hacía un llamado a repetir estas elecciones, apuntando directamente, ¿no?, por cierto, a lo que acusa han sido varios inconvenientes e incidentes en medio de este proceso. Vamos a revisar, Seba, cuáles fueron las declaraciones de estos dos candidatos en estas últimas horas y con la figura de izquierda que avanza entonces a la segunda posición. Un candidato ha dicho expresamente que yo estoy haciendo un anforazo y preparando el fraude en el sur. Lo ha dicho de manera irresponsable el señor Rafael López Aliaga, y es algo que nosotros rechazamos de plano, porque no es nuestro comportamiento. Nosotros somos los que hemos exigido en el día de elecciones la flexibilidad para que ningún peruano se quede sin votar, porque eso es el bien mayor, por encima de los problemas y negligencias que hoy se están investigando y se hallará responsable. Señores del Jurado Nacional de Elecciones, les damos un plazo. Tienen 24 horas para declarar la nulidad de esta porquería. Y vamos a esperar resultados, pero aún así, aunque nos favorezcan, vamos a pedir nuevas elecciones. A esas misiones que han venido al Perú de la Unión Europea
de la OEA, que se larguen del Perú de una vez. Bueno, ahí estaban las declaraciones de Rafael López Aliaga el día de ayer por la noche, convocando esta manifestación a las afueras del Jurado Nacional de Elecciones que, por cierto, participa dentro de este proceso electoral. Claro, con un proceso largo que genera además suspicacia, tensión también en la previa de los resultados. Ya veremos si luego son impugnados también, porque cuando la distancia es tan estrecha, es probable que eso se alargue y recurriendo, por ejemplo, a instancias de revisión. Exactamente, y sí, sobre todo teniendo en cuenta que en este caso en particular, al menos con el 90% de las actas escrutadas, la diferencia es de apenas 20.000 votos, te diría, Seba, a esta hora. Y claro, vamos a ir viendo si es que durante lo que avanza esta jornada y al menos hasta que termine este proceso, esa distancia se estrecha, se acorta o por el contrario se distancia, ¿no? El candidato de izquierda, que ojo, porque una de sus promesas de campaña de Roberto Sánchez es liberar precisamente a Pedro Castillo. Lo considera, sin ir más lejos, una víctima de un complot golpista. Así que bastante importante e interesante lo que está ocurriendo por lo demás en Perú por estas horas. Vamos a ir avanzando en esta revisión, Seba. Durante estos últimos días hemos estado siendo testigos, ¿no?, de esta pelea entre el presidente de Estados Unidos y el líder de la Iglesia Católica, el Papa León. Muy extraño todo esto. 14, sí, bastante extraño. Ha incluso sumado otros componentes, otras figuras, incluida la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, que ha defendido, ¿no?, al Papa León en 14, pese a la cercanía evidente que existe entre Meloni y el presidente de Estados Unidos. Pero el día de ayer Trump volvía a criticar al líder de la Iglesia Católica en una publicación en su red social Truth Social, donde planteaba que alguien le diga que Irán ha matado al menos 42.000 manifestantes inocentes y que es inaceptable que Irán posea una bomba nuclear. Eran las nuevas declaraciones del presidente de Estados Unidos en medio de esta pugna que incluía incluso esa fotografía animada, ¿no?, del presidente de Estados Unidos, que posteriormente borró incluso, señalando que él creía que hacía alusión a un médico y no necesariamente como una especie de Jesús, ¿no?, en esa imagen realizada con inteligencia artificial. Desataba varias críticas, por cierto, en medio de lo que han sido comentarios y declaraciones contra el líder de la Iglesia Católica bastante críticos, partiendo por lo que planteaba el fin de semana recién pasado, ¿no?, que él es terrible para la política exterior, lo cito textual, señalando que no es fan del Papa León. Vamos a ir cerrando esta revisión internacional con esta información. Atención para los fanáticos del arte y esta verdadera suerte que consiguió este hombre, Ari Odara, de 58 años, que participó de una rifa donde había que pagar 100 euros para participar y tener la opción de ganar una obra de Picasso. Y lo consiguió. Esta obra, evaluada en más de $1 millón, finalmente es ahora de Ari Odara, con una gigantesca suerte, evidentemente, que logra ganar en esta rifa, donde había que pagar en rigor $117, 100 euros, a la casa de subasta Christie's en París, y que el día de ayer precisamente se llevó a cabo ese sorteo y lo llaman. De hecho, ahí están viendo ustedes en la imagen el momento de especie de videollamada donde le plantean a Ari que él había logrado ganar este cuadro de la década de los 40. De hecho, allí él pregunta, ¿cómo puedo comprobar que no se trata de un engaño? Bastante escéptico por lo demás, teniendo en cuenta, por cierto, la premisa. Bueno, aquí él se definió como un aficionado del arte, seguidor también de Picasso, y que había comprado este ticket el fin de semana recién pasado. Estaba almorzando, se percató de la existencia de esta iniciativa y decidió participar. Ojo, el evento se llama Un Picasso por 100 euros y tiene connotaciones bastante interesantes. Esta ya es la tercera edición, es una actividad a beneficio. De hecho, en esta oportunidad es para aportar fondos para la investigación del Alzheimer, y en esta oportunidad se vendieron, escuchen bien, 120.000 tickets, así que él es el ganador dentro de estas 120.000 personas o opciones para poder finalmente conseguir este cuadro, ¿no?, que está evaluado en más de $1 millón. No te puedo creer. Hablemos de suerte. Sí, hablemos de suerte, tal cual. ¿Se habrá comprado toda la suerte de su vida con esta acción? Puede ser.
podría venderlo. Él, al menos en estas primeras declaraciones, ha dicho que se va a quedar con él. Lo cierto es que es un cuadro pintado en la década de los 40, es de la música compañera de Picasso, Dora Maar, con este título Cabeza de Mujer, del que ahora tiene un nuevo dueño y que también tiene una connotación bastante loable, ¿no? Precisamente para poder recaudar dinero para la investigación del Alzheimer. Más encima, pero aunque no lo venda, digamos, tiene un valor enorme. Y lo va a poder disfrutar además quizás en su casa, vaya a saber uno dónde lo va a instalar. Tercera edición, el 2013, por ejemplo, también una obra de Picasso, Un hombre en Pensilvania, ganó El hombre del sombrero de ópera, y en 2020, Naturaleza muerta, una mujer de Italia, ganó también uno de estos cuadros. Su hijo le había regalado el ticket como regalo de Navidad, así que qué mejor regalo de Navidad, en este caso, muchísima suerte.